Bueno, mi querida familia, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es julio 4 y así dice el devocional. Cuando estés cansado de la batalla, recuerda que el único que es tu fuerza nunca toma un descanso, nunca necesita dormir, nunca se cansa. La vida en este mundo caído es frustrante. Algunas veces tu matrimonio es agotador al tratar de hacer que un pecador coexista con otro pecador en paz y amor. Algunas veces simplemente es frustrante ser padre, particularmente en esos días cuando parece ser que tus hijos han conspirado juntos para ser rebeldes. Algunas veces no te sientes con ganas de ser amable con el vecino, que pareciera ser capaz de ver todo y encontrar todo una razón para quejarse. Algunas veces quedas exhausto de lidiar con tu corazón. Ya sabes, esos deseos que no debes tener y esos pensamientos que no deben ocupar tu mente. Algunas veces tienes que arrastrar a ti mismo al servicio de tu iglesia, a tu grupo de estudio. Algunas veces simplemente te gustaría bajarte de la caminadora del cristianismo y desplomarte, pero no puedes. Te despiertas al siguiente día y tienes que hacerlo todo de nuevo. Otra tentación, otro conflicto marital, otra lucha con otro amigo, otro hijo rebelde y otro momento en que se altera tu temperatura emocional. Cuando estés cansado y te sientas débil, corre a los salmos y allí encontrarás gracia. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121. Este salmo nos confronta a ti y a mí con dos verdades que siempre deben recordar. Primero, no estamos solos en esta batalla. Tenemos un guardador. Nuestra seguridad es su compromiso. Segundo, aquel que es nuestro guardador nunca jamás toma un descanso. Su cuidado es 24/7, eternamente y para siempre. El inagotable guardador es tu ayuda y tu fuerza cuando estés cansado. Corre hacia él. Para profundizar y ser alentados, Salmo 91. Bueno, mi querida familia, buenos días, Dios le bendiga. El devocional de hoy es muy esperanzador. Es un devocional que nos lleva a ver la grandeza de la suficiencia y el poder de guardar de nuestro buen Dios. Realmente el tema de hoy es la suficiencia y la fidelidad de Dios del pacto para sostenernos en nuestro peregrinaje en este lado de la eternidad, en un mundo caído, como decía el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. El devocional que hemos leído, mis hermanos, nos pinta un retrato que duele, porque es verdadero. El salmista del Salmo 121 no estaba en un momento de vacaciones o de, podemos llamar, un éxtasis espiritual. No, estaba en un camino peligroso. Los montes que miraba no eran solo geografía, mis hermanos, eran lugares de incertidumbre, de salteadores, de bestias feroces y de ídolos paganos en sus cumbres. Es lo que está viendo el escritor del Salmo. ¿Cuál es su pregunta? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es el grito existencial, mis hermanos, del creyente, de todos nosotros, que han sido despojados de sus propias fuerzas. En algún momento nos sentimos así sin fuerzas, que ya no podemos más, no podemos más. La vida en este mundo caído, mis hermanos, es como dice el devocional, frustrante y agotador. El matrimonio es la arena donde dos pecadores aprenden, a veces a golpes, a amarse como Cristo amó a la iglesia. La paternidad puede sentirse como una guerra de guerrillas, donde los hijos, pequeños caudillos de la rebelión, ponen a prueba cada gramo de paciencia. Las relaciones con el prójimo, ese vecino que ve todo y se queja de todo, nos expone nuestras propias faltas y falta de amor. Y la guerra interior, esa lucha con los deseos prohibidos y los pensamientos intrusivos del enemigo que quizás más nos desgasten todo el tiempo. El problema, mis hermanos, es que el cristianismo moderno nos ha vendido una fantasía, la de una vida cristiana exitosa, victoriosa, confortable. Pero la escritura nos presenta una realidad muy distinta. Mis hermanos, la vida cristiana, todos ustedes lo saben, es una batalla.
y las batallas cansan. El peligro entonces no es el cansancio en sí mismo, mis hermanos, sino el cansancio que nos lleva a la incredulidad y a la desesperación o a buscar ayuda en ídolos de este mundo. Frente a este cansancio, frente a esta fatiga, el Salmo 121, que es el texto base que tenemos como devocional, mis hermanos, no es como pueden decir los médicos, un placebo emocional. Es una declaración de guerra teológica. Es una revelación de la naturaleza de Dios y de su relación con nosotros por medio del pacto. Nos confronta con dos verdades que son un ancla en nuestra alma en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. Primero, no estamos solos. Tenemos un guardador cuyo compromiso, mis hermanos, es con nosotros en absoluto, no a medias tintas. Es un Dios salvador, es un Dios todopoderoso. Segundo, es un guardador que no se cansa. Su cuidado es perfecto, es ininterrumpido, mis hermanos, es eterno, es constante. No duerme el que se cuida, perdón, no duerme el que te cuida, dice el devocional. Y para comprender esto, mis hermanos, debemos adentrarnos en las profundidades de este salmo, el Salmo 121, y guiados obviamente por el Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor. Miremos la primera pregunta existencial, el reconocimiento de la pobreza espiritual. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Cuál es el contexto? Es una vida de ascensos y de peligros. El Salmo 120 al 134. Mis hermanos eran cantados por los peregrinos que subían a Jerusalén para las fiestas. El camino era arduo, el calor del desierto, a través de colinas, de valles, de montes. No eran solo un paisaje, mis hermanos, eran escondites de muchos ladrones, lugares donde se ofrecían sacrificios a dioses falsos. El peregrino que iba hacia Jerusalén al alzar los ojos se enfrentaba a la inmensidad de los obstáculos. Aquí vemos, mis hermanos, la depravación total en su aspecto experiencial. No es que el creyente sea tan malo como podría ser, sino que en su naturaleza caída y en sus propias fuerzas no tiene capacidad para sostenerse a sí mismo en la batalla espiritual. Nuestra voluntad está herida, mis hermanos, nuestra mente es limitada y nuestras emociones son vulnerables. El salmista no dice, tengo una estrategia para vencer, sino de dónde. Y esta pregunta es el primer paso de la fe, el reconocimiento de nuestra insuficiencia, como dijo Juan Calvino. El conocimiento de nosotros mismos no solo nos despierta a buscar a Dios, sino que también nos guía para encontrarle. Mis hermanos, cuando nos sentimos agotados, esta es nuestra posición correcta para recibir gracia. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que cuando soy fuerte, perdón, cuando soy débil, fuerte soy. Y también dice la escritura que es la fuerza al que no tiene ninguna. Miremos la tentación de los montes, los ídolos de la ayuda humana. El salmista mira los montes y y también en ellos podría encontrar una falsa seguridad. Los montes representan todo aquello a lo que nosotros como seres humanos recurrimos en nuestra fatiga. La fuerza propia, esforzarme más y ser mejor. La estrategia humana, terapia sin Cristo, autoayuda, filosofías, meditación profunda. Bueno, todas esas cosas alternas que aparecen en nuestro camino. Las relaciones, la dependencia emocional de tu esposo, de tu esposa, de un pastor, de una iglesia, de unos hermanos, de una familia. El dinero y el éxito y el estatus, como si pudieran darnos descanso. ¿A qué monte, mi hermano? ¿A qué monte, mi hermana, estás mirando hoy? Cuando tu matrimonio está en crisis, miras a tu esposo esperando de que él o ella cambie. Cuando tus hijos se rebelan, miras a los psicólogos como tu salvación. Cuando tu corazón está lleno de deseos pecaminosos, miras a tu propia fuerza de voluntad. Y hay una pregunta, la que hace el salmista y nos obliga a hacer, mis hermanos, un inventario de nuestras falsas seguridades. El guardador reformado sabe que su única ayuda no está en los montes de este mundo, sino en el creador de los montes. Cristo, mis hermanos, es el verdadero peregrino que subió al monte de Jerusalén, pero no para encontrar ayuda, sino para ofrecerla. Él, en el Getsemaní, mis hermanos, en el monte de los olivos, sudó gotas de sangre, el agotamiento más profundo que jamás pude experimentar. Y en el monte del Calvario, la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él respondió a la pregunta del salmista desde la cruz, el socorro vendría, pero el costo de su propio abandono. Mis hermanos, Él es el monte al que debemos mirar, no para buscar ayuda, sino para encontrarla
en su sacrificio. Miremos entonces ahora la certidumbre, el socorro que viene del Creador. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Mis hermanos, el nombre de Jehová, Yahweh, el Dios del pacto. El salmista, mis hermanos, no dice mi socorro viene de un Dios o de un poder superior, dice de Jehová. El nombre personal de Dios de Israel, el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, el que hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, es el Dios que te dice, yo seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Es la revelación plena y total de un Dios todopoderoso, autosuficiente, autoexistente, que no depende de nada ni de nadie, que no es influenciable. Está diciendo, yo estoy de tu parte. Mis hermanos, y esto nos habla de la teología del pacto. Dios no es una deidad distante o impersonal. Mis hermanos, Él ha establecido una relación de pacto con su pueblo, contigo y conmigo. Y en ese pacto, Él asume la responsabilidad de guardar a los suyos. La palabra socorro en hebreo es eser, implica una ayuda poderosa, como la de un guerrero que acude al débil. La seguridad de nosotros como creyentes no depende de su fidelidad, sino de la fidelidad de Dios del pacto. Mis hermanos, como dice la Confesión de Westminster, Dios es el Señor y es el que libremente ha hecho un pacto de gracia con su pueblo. Él es el creador del cielo y la tierra, que está hablando de la soberanía absoluta. El socorro no viene, mis hermanos, de un ser limitado, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Esta es la base de la providencia divina, el mismo poder que creó el universo de la nada, que sostiene las galaxias, que gobierna los átomos, es el que se compromete a guardarte a ti y a mí y a todo su pueblo. Mis hermanos, la soberanía de Dios incluye un cuidado particular y no hay nada en el universo que escape a su control. Si Él creó todo, entonces Él es soberano sobre todo. Mis hermanos, ¿esto qué significa? Que tu cansancio, tu lucha, tu batalla no es un accidente cósmico, está bajo su soberanía. No significa de que Él cause el pecado o el mal, pero sí que los permite dentro de su propósito redentor. Mis hermanos, Él no dará tu pie al resbaladero. Y aquí la teología reformada, mis hermanos, se vuelve muy práctica. La providencia no es solo general, Dios gobierna las naciones, sino también particular. Dios cuida el pie del peregrino. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Vamos de camino al cielo y Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Cada paso que demos, aún en la oscuridad, Él lo ilumina con cada tropiezo que podrías tener. Él lo evita, como dice el catecismo, mis hermanos, el catecismo Heidelberg, dice que la providencia de Dios es la conservación y el gobierno de todas las cosas. Él es nuestro guardador y no duerme. Está hablando de la inagotabilidad de Dios. Ni se adormecerá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Mis hermanos, los peregrinos, y es el contexto, los peregrinos al viajar de noche temían a los ataques, pero también el salmista contrasta a Jehová con los dioses paganos como Baal, de quien decía que dormían o estaban de viaje, como dice Primera de Reyes 18:27. El Dios de Israel es de vigía perpetua. Esa, mis hermanos, es la aceidad y la inmutabilidad de Dios en acción. Dios es eterno, inmutable y autoexistente. Él no necesita dormir porque nunca se fatiga, dice Isaías 40:28. Su poder no disminuye con el tiempo ni con la multitud de sus hijos que necesitan cuidar. Él puede atender cada uno de sus hijos al mismo tiempo, no con la misma intensidad, con la misma intensidad y con la misma plenitud. No cambia, no hay sombra de variación. Pues el escritor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En este punto, mis hermanos, es central para el cristiano dotado, es decir, para ti y para mí. Tu guardador no está de vacaciones, no está distraído, no está cansado de escuchar tus oraciones cuando te despiertas a las 3 de la mañana con angustia. Él está velando. Cuando sientes que has fallado por centésima vez en la misma área, Él sigue cuidando. Su cuidado es 24/7, pero no es un concepto moderno de disponibilidad. En su naturaleza es imposible para Él no cuidar a los suyos porque es su esencia, hermano. Es la esencia de Dios. Él ha prometido estar con nosotros y así lo va a cumplir. Jesús es nuestro guardador perfecto. En su ministerio terrenal, mis hermanos, no, se cansó, durmió en la barca, Marcos 4:38, pero nunca falló en su misión de guardar a los suyos.
Su sueño en la barca no era descuido, era fe. Y al final, en la cruz, fue, Él fue despertado por la justicia divina para ser el guardador eterno. Su resurrección, mis hermanos, es la garantía de que su cuidado es perpetuo. No es un guardador que se duerme. Ahora, como sumo sacerdote resucitado, vive para siempre para interceder por nosotros, como dice Hebreos 7:25. Su intercesión es nuestro cuidado. Y miremos entonces la protección total y eterna, mis hermanos, del guardador. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Mis hermanos, Dios como sombra, la protección que no es oscuridad. La sombra del Antiguo Testamento era una imagen de protección y refugio. No es la sombra de la muerte, sino la sombra del Altísimo. Como dice la Escritura, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y aquí vemos lo que llama la comunión con Dios. No es que Dios, mis hermanos, no es que Dios nos da una cosa llamada protección. Él mismo es nuestra protección. Así como se lo dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Esta es la esencia, mis hermanos, de la teología reformada. Dios es la recompensa a los suyos. No buscamos sus bendiciones, buscamos a Él y en Él encontramos todas las bendiciones. La sombra significa que estamos cerca de Él y no hay protección verdadera fuera de su presencia. Pues reitero, como dice el Salmo 91, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, el sol y la luna representan peligros físicos y espirituales. El sol, el golpea de calor, la deshidratación, la exposición, habla de los peligros evidentes y agobiantes del día. La presión laboral, los conflictos visibles, la luna. En las culturas antiguas se creía que la luna causaba locura. De ahí la palabra lunático o enfermedades. Habla de peligros ocultos, los temores nocturnos, la angustia que nos asaltan en la oscuridad, insomnio, ansiedad, ataques espirituales. Dios te protege de los peligros que ves y de los que no ves, de la crisis financiera que ha de venir, el sol o de la depresión que se arrastra sigilosamente en la noche, mis hermanos, la luna. No es una promesa de que no habrá sol o luna, sino que no te herirá, es decir, no te destruirán. El mal no tendrá la última palabra, como dice Pablo Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para el bien. El calor, el sol, la prueba, la humedad de la luna, el temor, están bajo el control soberano de tu guardador. Jesús es la sombra perfecta que nos cubre en la transfiguración. Una nube, como dice la Escritura, una sombra de gloria de Dios los cubrió, Marcos 9:7. Y en la cruz Jesús fue expuesto al sol ardiente del juicio de Dios y a la oscuridad de la noche, del abandono, para que nosotros pudiéramos estar bajo su sombra protectora para siempre. Él soportó la herida del sol y de la luna para que nosotros no fuéramos heridos eternamente. Hermanos, Él es nuestra garantía, Él es el guardador como fuente. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. Mis hermanos, esta es una promesa crucial. Dios no promete una vida sin dolor, sin conflictos matrimoniales, sin hijos rebeldes, sin vecinos difíciles. Promete guardar del mal. En el contexto bíblico, el mal en hebreo puede referirse al mal moral, el pecado en su poder dominante, el mal del juicio final y el daño eterno. Mis hermanos, la perseverancia de los santos, que es una doctrina que hemos estudiado. El guardador guarda nuestra alma, mis hermanos, nuestra vida interior, nuestro ser más profundo. Esto significa que aunque nuestro cuerpo pueda sufrir y nuestra mente pueda tambalearse, nuestra identidad está en Cristo y nuestra herencia eterna está segura. Él nos guarda de caer en la apostasía final. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, nos dice Judas 24. Los hijos de Dios pueden pecar, pero no pueden perder su salvación porque el guardador no lo suelta. Mis hermanos, comprendamos esta verdad, que el Señor está con nosotros. Jesús es quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que comenzó la buena obra en vosotros mismos la perfeccionará y terminará. Él es el guardador de nuestro pasado, nos redimió, de nuestro presente nos sostiene y de nuestro futuro nos glorificará. Cuando el salmista dice para siempre, es la única respuesta posible, es Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su cuerpo resucitado es la garantía de que nuestra salida de este mundo, la muerte, será una entrada triunfal a su presencia.
Mi querida familia, este devocional de hoy tiene que animarnos y consolarnos en medio de este valle de sombras y muerte, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los embates del enemigo. Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es tu guardador, es mi guardador. Él cuida de su pueblo. Mis hermanos, este ha sido el devocional día de hoy. Estemos orando mucho los unos por los otros, por el servicio del día de mañana. Celebramos la cena del Señor. Animemos los unos a los otros y congreguémonos con alegría y con gozo de saber que nos vamos a encontrar con nuestro guardado. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.